Buenos días, hermanos. Es un gozo y un privilegio estar acá con ustedes, hermanos, amigas, amigos, y poder juntos alabar al Señor como lo hemos estado haciendo. Deseamos que sea un tiempo bueno para todos nosotros estar aquí y que el Señor bendiga nuestras vidas como Él sabe hacerlo. No se trata del predicador, sino realmente el Señor sabe y puede bendecir nuestras vidas. Vamos a leer en esta mañana en la carta a los Romanos, que estamos estudiando los domingos, y vamos a leer en el capítulo 13 y empezar la lectura en el versículo 8. Romanos, capítulo 13, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis, o como dice otra versión, no proveeréis para los deseos de la carne. Que el Señor bendiga esta preciosa porción de su palabra que acabamos de leer. Qué privilegio tener la palabra de Dios y poder leerla así con toda libertad. No pasa en todas partes del mundo, pero gracias a Dios aquí en el Uruguay lo podemos hacer de esta manera tan linda. El domingo 10 de este mes, el hermano Nacho Flandes nos estuvo hablando de la última parte del capítulo 12, y antes de empezar con los detalles que nos iba a dar del mensaje en sí de ahí del capítulo 12, él nos dio un pequeño bosquejo de toda la carta, ¿no? De toda la carta a los romanos, puesta en cinco puntos, los 16 capítulos en 5 puntos. Y el cuarto punto, o la cuarta sesión que mencionó Nacho, es sobre los deberes cristianos. Y si ustedes recuerdan, él dijo que los capítulos 12 al 15 tratan de esto. O sea que una buena parte de la carta está referida a nuestros deberes como cristianos, como hijos de Dios. Y lo que hemos leído está dentro de esa sesión, de esa parte. Así que vamos a ver hoy también deberes cristianos. La palabra deberes nos señala una obligación. Un deber no es algo opcional. Un deber es una obligación para cada uno de nosotros. Y es bueno que nosotros tengamos estos conceptos y aceptemos la palabra de Dios para ponerla en práctica, para obedecer a lo que el Señor nos dice en su bendita palabra. El domingo pasado, Gustavo nos compartió claras enseñanzas sobre la ética cristiana, que era la primera parte de este capítulo hasta el versículo 7, sobre todo la parte de estar sujetos a las autoridades superiores, ¿no? Y bueno, son cosas que no es una teoría para decir, bueno,
La Biblia dice eso. No, no, es algo para que lo apliquemos, para que estemos sujetos a las autoridades. Y eso no es fácil. Tal vez acá en el Uruguay en un sentido es más fácil porque por la libertad que tenemos, pero en otros lugares donde no hay libertad, Dios pide a sus hijos esto, que se sujeten a las autoridades, y no, realmente no es fácil. Hoy vamos a considerar el resto, lo que leímos del capítulo 13, y hay dos temas sobresalientes acá. El primero, la deuda del amor, y el segundo, el tiempo previo a la venida del Señor, haciéndonos ver que estamos viviendo en un tiempo donde la venida del Señor está muy, muy cercana. Así que vamos a empezar primero pensando un poco en la deuda del amor. Siguiendo el pensamiento que el apóstol venía teniendo en los versículos anteriores, lo que le estaba diciendo a los creyentes en Roma y nos dice hoy a todos nosotros, no deber nada a nadie, es decir, no tener ninguna deuda sin pagar. Claramente empieza así nuestro tema. No debáis nada a nadie. Esto hay que tenerlo en cuenta, hermanos. Vivimos en tiempos difíciles y la palabra de Dios nos dice que no debamos nada a nadie. Ya nos había hablado Gustavo acerca del versículo 7, de las deudas en efectivo, de pagar los tributos, pagar los impuestos, todo lo que tenemos que pagar lo que pedimos prestado también a veces, todo eso pagarlo. Pero no solo los valores en efectivo, sino otros valores, como vimos allí el domingo pasado, al que respeto y al que honra. Y decimos al que, por supuesto, está incluido también a la hermana que hay que respetarla, y a la hermana hay que honrarla también. Eso es general, es para todos. Gracias a Dios que nos dice acá el apóstol, no pidan nada a nadie. Eso sería otro tema, porque a veces estamos en un momento de dificultad y podemos precisar pedir algo a algún hermano, a alguna persona, alguna ayuda. Pero si es eso, si nuestra situación es urgente y tenemos que pedir prestado, también debemos ser muy solícitos en devolver lo que pedimos, porque la palabra dice, no debáis a nadie nada. Todo lo que se nos preste debe ser pagado a la brevedad. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, y especialmente si nosotros vamos a solicitar un crédito a través de una financiera, un préstamo. Eso es muy peligroso, tenemos que pensarlo muy bien si lo vamos a hacer y cómo lo vamos a poder pagar, porque generalmente la persona saca un préstamo, después está en dificultades y saca otro préstamo más para pagar el primero, y así se va metiendo cada vez más hasta que llega un momento que los prestamistas le sacan todo lo que tenga, hasta la casa. Ha pasado, lamentablemente han pasado esas cosas, por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Si tuviéramos necesidad de pedir, devolverlo lo antes posible. Tuvimos un vecino que falleció esta semana de un infarto, que venía a nuestra casa con mucha frecuencia, por lo menos una vez en el mes, a pedirnos dinero prestado. Pero el día que él cobraba, allí estaba golpeando nuestra puerta y devolviendo lo que le prestamos. Nunca falló en un día, siempre estaba ahí. Y no es creyente, no era lamentablemente, pero esta persona tenía esto muy claro de no deber nada a nadie. En este versículo 8, la segunda parte, después de decir no deban nada a nadie, es muy interesante lo que dice, sino el amaros unos
a otros. No deban nada a nadie, sino, hay una cosa para deber y es justamente lo que queremos pensar, amarnos unos a otros. Qué lindo. Es un deber, es algo que Dios espera de nosotros, es algo que si nosotros no lo practicamos vamos a estar en deuda, vamos a estar con la deuda del amor. La Nueva Traducción Viviente lo dice un poco más claro. No debáis nada a nadie excepto el deber de amarnos unos a otros. El deber de amarnos unos a otros. O sea, hermanos, que amarnos unos a otros es una deuda que tenemos. Hoy, domingo de mañana, yo tengo esta deuda con todos ustedes, pero hoy tendré la oportunidad de pagar esa deuda mostrando cariño, mostrando amor, mostrando aprecio, mostrando valoración por cada uno. Y si no lo hago, quedo en deuda. Y créanme que yo me siento en deuda con algunos hermanos, especialmente algunos hermanos que no están viniendo a la iglesia, que no hemos sido lo suficientemente afectuosos de estar cerca, de animarles, de ayudarles. Y es una cosa que todos tenemos que revisar en nuestras relaciones con nuestros semejantes. Esto de amarnos unos a otros, es algo para cada día. Tenemos que hacerlo de día en día, de mes en mes, de año en año. Mientras estemos en este mundo, tenemos que hacer esto. Poner atención en hacerlo. Ya va a llegar el momento que no vamos a precisar que se nos lea este mandamiento para amarnos como lo que somos, como la familia de Dios, como hermanos en Cristo. Pero el desafío es para ahora, para este tiempo presente. Este poco tiempo que queda antes de la venida del Señor. Si no nos amamos, acordémonos que estamos en deuda y que hay que saldar esa deuda. El final del versículo 8 termina diciendo, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo, el que ama a su semejante, ha cumplido lo que Dios manda, los mandamientos de la palabra de Dios. Sin duda acá podríamos poner una referencia en relación a la ley con lo que dice en Deuteronomio 6:5 y también en Levítico 19:18, donde habla justamente de amar a Dios y de amar al prójimo. En el Evangelio según San Lucas, el Señor Jesús tiene un diálogo con un escriba de la ley, un religioso de su tiempo, un hombre que conocía la palabra de Dios. Y en ese diálogo el hombre le pregunta cuál es el principal mandamiento. Y el Señor le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia toda enseña que Dios siempre está primero en todo. Y acá en los mandamientos también aparece así. Amarás en primer lugar al Señor tu Dios. ¿Cómo está, hermanos, nuestro amor hacia Dios? ¿Cómo estamos amando a Dios? ¿Lo estamos amando con todo nuestro ser, como dice acá, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, todo puesto para amar al Señor? Ese es un deber y un privilegio precioso que tenemos todos los creyentes, todos los hijos de Dios. Pero la gracia de Dios no termina ahí, sino que Dios en su gracia también coloca al ser humano, al hombre y a la mujer, en una posición de prioridad, diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué precioso esto, ¿no? Que tenemos que amar a nuestro prójimo.
Y ya en ese caso no se refiere solo a nuestros hermanos de la iglesia, a los creyentes en general, hermanos en Cristo, sino a todos los seres humanos. A veces nos encontramos con alguien que no sabemos que es creyente. Y bueno, vienen a nuestra puerta, golpean y dicen, somos de Remar. Ah, son de Remar. Bueno, sabemos que son creyentes. Ah, yo también soy creyente, le decimos. Y qué lindo que sin conocernos hay algo precioso, hay un vínculo entre los creyentes. Yo he tenido el privilegio de estar en lugares donde no conocía a ningún hermano, sobre todo en mi tierra, en Galicia. Y estando ahí, al ratito de estar, uno parece que vivió toda la vida con los hermanos, que estuvimos juntos siempre, porque la familia de Dios es así, es algo muy precioso. Pero nuestro deber y nuestro privilegio no termina ahí, sino que también está enfocado en amar a los demás, a los que no son creyentes, tal vez a los que no nos tratan bien. Tenemos que sobreponernos, hermanos, a nosotros mismos, tener esa capacidad mental y espiritual de decir, el Señor quiere que yo ame a este hombre. Y es un desafío que tenemos. En el Evangelio según San Juan, el Señor Jesús enfatiza el amor entre nosotros, en la relación entre los hermanos. Y en el capítulo 13 dice el Señor Jesús en el versículo 34, 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también se amen unos a otros. Un mandamiento nuevo. Aparte de lo que ya estaba en la ley, el Señor Jesús agrega algo más. Y es para los suyos, es para su iglesia, que se amen unos a otros. Un mandamiento. No dice, bueno, una opción, una posibilidad. Es un mandamiento. Y después en el capítulo 15, 12 repite otra vez, pero allí dice el Señor, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó el Señor, hermanos? El amor del Señor fue un amor de entrega, un amor de sacrificio, un amor de dejar la gloria del cielo para venir a este mundo a buscarnos y a salvarnos a nosotros que estábamos perdidos. Qué precioso, qué grande el amor. Y de cuántas maneras el Señor Jesús mostró ese amor en su relación con sus semejantes, con su prójimo, mostrando gracia y amor y bendiciéndolos de una manera especial. Y cuando le pide esto a sus discípulos, es el sentir de su corazón. Y sin duda que también para nosotros hoy, el sentir del corazón del Señor es que nos amemos unos a otros. Puede haber desentendidos, puede haber dificultades, pero ninguna cosa debe pasar sobre esto de amarnos unos a otros, de buscar entendernos, de buscar de relacionarnos de la mejor manera y mostrarnos amor los unos a los otros. Es un privilegio, hermanos, es algo muy precioso. Es el mandamiento del Señor Jesús, su mandamiento personal. El Señor lo pide y el Señor es el ejemplo, porque las dos veces dice, como yo os he amado. Qué medida, ¿no? Es una medida muy grande para nosotros, tratar de amar como amó el Señor Jesús. Pero es nuestro desafío, es el desafío para todos, que nos mostremos amor los unos a los otros. También nos enseña a tener un corazón generoso. En el versículo 17 dice, el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad, cierra contra él su corazón. ¿Cómo está el amor de Dios? Esta es enseñanza del apóstol Juan,
que no está en el Evangelio, sino en su primera carta, pero que sigue el hilo de pensamiento que el Señor nos había dado en el Evangelio. ¿Cómo está el amor de Dios?, dice. ¿Cómo está el amor de Dios en él? ¿Cómo está el amor de Dios en mí? Hermano, hermana, ¿cómo está el amor de Dios en ti? Jovencita, el amor de Dios, ¿cómo lo sentís en tu corazón? ¿Para amar a los demás? ¿O todavía no has llegado a eso? Bueno, que el Señor nos ayude y que todos podamos seguir la enseñanza de la palabra, de amar a nuestro prójimo de hecho y en verdad. De hecho y en verdad. Es clara y contundente la palabra de Dios en ese sentido. Juan sigue con el enfoque de lo que el Señor Jesús dijo en el Evangelio. Y el amor entre los creyentes, entre hermanos, es lo que se pide, lo que Dios espera de nosotros acá. Y entonces volvemos a Romanos y es evidente que el mandamiento es más amplio porque no se refiere solo a los creyentes, sino que en Romanos habla del prójimo en general. Y el prójimo, nuestros prójimos son nuestros hermanos en la fe y también son aquellos que no son creyentes, que son incrédulos. En el versículo 9 acá de Romanos menciona otros mandamientos, otras cosas para dejar, para señalar que esos y otros mandamientos quedan comprendidos en estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se cumple toda la ley. Aquellos mandamientos que Dios había dado a su pueblo, se cumple todo esto en esta expresión: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin duda que todos nos queremos, nos valoramos a nosotros mismos y debemos hacerlo y ser agradecidos a Dios por cómo nos hizo, como Él es con nosotros. Pero eso lo tenemos que sentir no solo hacia nosotros, sino que tenemos que sentirlo también hacia los demás. Eso es lo que nos pide la palabra de Dios. En el versículo 10, un poco como conclusión a este tema de amar a los demás, dice: el amor no hace mal al prójimo. Claro que no. El amor siempre es una bendición y no hace mal, al contrario, hace bien al prójimo. Qué lindo es sentirse amado. En una relación de amistad, en una relación matrimonial, es muy precioso sentirse amado. Y el amor hace bien a todas las partes, hace bien al prójimo. El amor es muy positivo para aquel que lo recibe, pero lo es también para el que lo da. No solo para el que recibe nuestro amor, sino para nosotros. Cuando estamos dando amor, Dios nos está bendiciendo. Allí en el libro de los Hechos, el apóstol cita unas palabras que el Señor dijo que no están en los evangelios, pero tiene que ver con esto, porque el Señor dijo que más bienaventurado es dar que recibir. Más dichoso, más feliz. Qué lindo eso, hermanos. Que el Señor nos ayude a entenderlo y a cultivar esa relación de amarnos unos a otros. Hay una canción que habla de eso, que dice: ama si quieres ser feliz. Ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de amar. El que ama a su hermano, un abrazo le dará. Y se repite, y entonces en la segunda repetición no dice a su hermano, dice: el que ama a su amigo, un abrazo le dará. Y que el Señor nos ayude, hermanos, a entender eso, este privilegio tan grande que tenemos, y mostrarnos amor los unos a los otros. Si yo amo a alguien, lo voy a bendecir. Si alguien me ama a mí, me va a bendecir. Pero el hecho de amar a alguien
me va a estar bendiciendo a mí de una manera muy importante. Seguramente, como dijo el Señor, más bienaventurado es el que da que el que lo recibe. Pero es el privilegio y tenemos que desarrollar esta idea de dar amor a los que nos rodean. Eso ahí es más o menos el tema de estos versículos, desde 8, 9 y 10. Y después, a partir del 11 hasta el final, cambia un poquito el enfoque, el apóstol, si bien es algo que tiene que ver con esto, porque nos va a hablar del tiempo previo a la venida del Señor. Y va a estar señalando que esa venida está muy cerca. Pensemos, hermanos, que estas palabras fueron dichas hace casi 2000 años. Y los creyentes de aquel tiempo creían esas palabras. Y los creyentes, hermanos, de todos los tiempos que pasaron después, no se pusieron a cuestionar estas palabras, sino que las aceptaron. Pero yo pienso que si alguien tiene que aceptarlas, creerlas y apropiarlas, somos nosotros, porque evidentemente hoy más que nunca es evidente que estamos en los tiempos finales. En el tiempo previo al momento bendito y glorioso en que el Señor Jesús va a dejar la gloria del cielo a venir a buscar a su iglesia. Qué importante que es esto, que nosotros entendamos esto, el tiempo en que estamos viviendo. Y dice esto, el versículo 11, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Es hora, hermanos, de estar despiertos. Es hora de estar con expectativa. No estar dormidos, no estar dormitando. Y bueno, lamentablemente el hecho de estar dormidos y no despiertos se puede dar y se da. Uno ve a veces en las cosas que dicen los hermanos y se da cuenta que no han entendido bien todas las cosas y que podemos estar en una reunión y todo eso y no estar con la expectativa del regreso del Señor Jesús. Pero eso es algo que debemos esperar. Debemos ser conscientes de que el tiempo, dice, ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Por supuesto, cuando se dice salvación, no se refiere al perdón de los pecados y al ser hechos hijos de Dios. Eso ya fue en el pasado para nosotros, ya tenemos la salvación de nuestras almas. Pero la dimensión grande y bendita y gloriosa de la salvación la vamos a conocer cuando el Señor nos lleve con Él. Hasta ahora estamos viendo en parte, pero va a llegar el momento bendito y glorioso, cuando vamos a ver la grandeza de esta salvación. Ahora en la palabra de Dios tenemos en distintos lugares descripciones preciosas de lo que Dios ha hecho con nosotros, con nuestra salvación y de las bendiciones adicionales que Dios agrega al hecho de nuestra salvación y que sigue agregando, porque Dios es un Dios de gracia, un Dios de amor y quiere lo mejor para nosotros. Pero un día, con un pleno entendimiento, con otra mente especial, vamos a ver la gloria de la salvación. Vamos a ver la grandeza de eso que Dios hizo por nosotros. Vamos a comprender de otra manera la obra del Señor Jesús en la cruz. Ese dejar la gloria del cielo para venir a buscar y a salvar a los que estábamos perdidos, va a tener otro valor para nosotros, mucho mayor del que puede tener ahora. Qué lindo, conociendo el tiempo, tenemos que despertarnos, tenemos que estar alerta, como muchas veces nos dice la Escritura. Tenemos que velar, estar atentos, no estar dormidos. Esto creo que es un mensaje muy para mí, porque yo soy dormilón por naturaleza. Pero cuidado, no se refiere al sueño de descansar. Es el sueño espiritual de no estar atentos a los planes y propósitos de Dios.
conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Qué bendito, qué glorioso va a ser eso, hermanos. Qué día será de gloria, luz y paz, como dice la canción. La casa del Padre será nuestro hogar. En esta parte el apóstol no menciona la segunda venida del Señor, pero está ahí, está en el aire, en todo lo que está diciendo es pensando en que el Señor está cerca y en su pronta venida a buscar a los suyos. Eso ya se lo había dicho a los tesalonicenses en ese pasaje que conocemos tanto y que le voy a leer unos versículos. En 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué precioso es esto. Es una palabra de gozo, de aliento, saber cómo el Señor va a hacer, que no va a venir a poner sus pies sobre la tierra. Él dejará la gloria del cielo para venir a la altura de las nubes y como si fuera un imán poderoso, atraer a todos sus hijos de todos los tiempos a su bendita presencia. Y el apóstol dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, dice en 1 Corintios 15, seremos transformados y juntos iremos a encontrarnos con el Señor en el aire. Qué precioso, qué bendito. ¿Sabías, hermano, que puede ser hoy? Yo no lo afirmo, pero puede ser hoy. Hoy puede ser ese día. Y un día va a ser, y ese día nos va a sorprender, pero nos va a llenar de gozo nuestros corazones. Por eso acá también el apóstol quiere que los creyentes piensen en este tiempo de espera como un tiempo especial y un tiempo también de oportunidades. En el versículo 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La noche está avanzada. Esto tiene que ver a toda la sociedad humana, a este mundo, cómo está en esta noche oscura, en esas tinieblas que está este mundo. Tinieblas espirituales, tinieblas morales, tinieblas de decadencia. Ayer Claudio nos hablaba algo de esas cosas, hablábamos de esas cosas un poco. Y es tremendo, hermanos, como en estos tiempos modernos, cuando por un lado hay una ciencia que progresa en la medicina y en otros órdenes, la humanidad entera está en una decadencia impresionante. Nunca la humanidad estuvo tan mal como ahora. Un tiempo que tenemos mucho más cosas para estar mejor, pero que en lo moral y espiritual la humanidad ha caído muy, muy abajo. Y el apóstol acá quería motivar a los creyentes romanos para que se dieran cuenta en el tiempo que estaban viviendo. Era la noche, pero la noche está avanzada. ¿Y qué pasa con la noche avanzada? Está por terminarse la noche y está por salir el sol, el amanecer, el nuevo día. Y entonces acá el apóstol dice: se acerca el día, falta poquito para el día. ¿Qué día? El día del regreso del Señor. Y hermanos, ese es el mensaje de Dios para nosotros. Hermanos de Ituzaingó, falta poquito, se acerca el día que el Señor
viene otra vez a buscarnos. Y entonces tenemos que desechar las cosas malas, las obras de las tinieblas, y vestirnos de las armas de luz. Qué lindo, ¿no? Que Dios ha dispuesto las cosas de esa manera para nosotros. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 32, durante la transfiguración del Señor Jesús con sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, dice allí ese versículo: los discípulos estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Estaban muy cansados ellos, estaban con mucho sueño, estaban agotados, pero lo que estaba pasando era muy bendito, muy glorioso, y se mantuvieron despiertos y vieron la gloria del Señor Jesús. Y nosotros tenemos que hacer eso, hermanos, mantenernos despiertos y ver la gloria de nuestro Señor. En Primera Tesalonicenses también dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Claro, no se necesita agregar más nada. Nosotros no pertenecemos a este sistema oscuro en que vive la humanidad. Este sistema que la Biblia le llama mundo, muchas veces un sistema moral y espiritual donde se desenvuelve el hombre sin Dios. Un sistema que está gobernado por el príncipe de este mundo, Satanás, de una forma muy astuta, muy escondida, pero está llevando a la humanidad a lo peor. Y en esta parte nosotros tenemos que estar velando y esperando el momento bendito y glorioso del regreso de nuestro Señor. Pablo acá está dando varias motivaciones. La segunda motivación es esta que estamos viendo, que de desechar las cosas malas y vestirnos con las cosas buenas, las armas de la luz. Y no vamos a entrar en detalle de eso, pero basta que recordemos Efesios capítulo 6, donde habla de la armadura del creyente. Y hay armas para tomar: la oración, el testimonio, la palabra de Dios, tantas cosas tan preciosas. Esa es la armadura nuestra, las armas de la luz, las armas que tenemos que tomar en la bendita palabra de Dios. Qué expectativa bendita y gloriosa para la Iglesia saber que la noche termina y se acerca el día. Se acerca el día bendito, el día glorioso del regreso del Señor Jesús. Desechemos, hermanos, de nuestras vidas todas las cosas que nos sirven y vivamos para aquellas que tienen que ver con la luz que hemos recibido del Señor. El Señor Jesús no solo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y por eso Él dijo que nosotros somos la luz del mundo. La luz que Dios proyecta en este mundo es a través de nosotros, hermanos, de los creyentes, y por lo tanto es un momento especial el que estamos viviendo y debemos irradiar esa luz, priorizar eso en nuestras vidas, de dar luz a la gente que nos rodea para que también ellos tengan la dicha de conocer al Señor Jesús. Vistámonos las armas de la luz. Después en el versículo 13 dice: andemos como de día, vestidos del Señor Jesucristo. 13 y 14. Andemos como de día. Dice, la noche ya está por terminarse, pero en medio de esa situación de noche y de oscuridad, para mucha gente, los creyentes podemos andar en la luz.
Podemos andar como de día, sin tropezar, sin caer a causa de la luz. Andar con toda honestidad, con toda transparencia, con toda gracia, con toda misericordia del Señor para mostrar a la gente que nos rodea. De día, sin ocultar cosas, sin querer andar en las tinieblas. No, dice ahí, no en glotonerías y otras cosas feas que mucha gente anda en ellas. Nada de eso tiene que ver con nosotros y nada de eso tiene que tener un lugar en nuestras vidas. Es muy claro lo que dice. Sino, termina diciendo el apóstol, vestíos del Señor Jesucristo. Vestíos del Señor Jesucristo. Y esta es la culminación feliz de estas exhortaciones que Pablo está dando acá en este capítulo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice la palabra en Gálatas, de Cristo estáis revestidos. Nosotros hemos sido bautizados en Cristo. Cuando creímos en el Señor Jesús como nuestro Salvador personal, el Espíritu nos bautizó en Cristo. Dice en 1 Corintios 12:13 que el Espíritu Santo nos sumergió en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Pero también otro día, más adelante en nuestras vidas, fuimos bautizados en el agua, en esa experiencia de expresar públicamente nuestra fe en aquel que murió y resucitó por nosotros, y expresar también ese deseo de morir para las cosas temporales y levantarnos a la nueva vida y vivir para la gloria de Dios. Y en base a lo que Dios hizo en nosotros, cuando creímos, ahora se nos indica que nos vistamos del Señor Jesucristo como algo práctico en nuestra vida. La vestidura, hermanos, es lo primero que se ve en nosotros. Vemos venir a alguien y le vemos la cara, pero después vemos la vestidura, la ropa que trae. Y la palabra nos enseña que hay una vestidura a nuestra disposición que es una perfecta y divina vestidura, perfecta y hermosa vestidura que tiene para nosotros. Y es vestirnos de Él, vestirnos del Señor Jesús. Qué precioso es. Que el Señor nos ayude a que lo podamos entender y lo podamos practicar, porque esto, si es una teoría, no sirve para nada. Pero si nosotros escuchamos el consejo de la palabra de Dios para nosotros y lo ponemos en práctica, vamos a ver los resultados para la gloria del Señor. Vestíos en Él, revestidos de Cristo. 2 veces se habla de vestidos y de vestirnos. Y eso es un énfasis que debemos atender nosotros. Que Dios quiere que cuando alguien me vea a mí, pueda ver al Señor Jesús. Pueda ver algo del Señor en mi exterior, en la vestidura. No por la ropa que tengo, sino por cómo soy yo, cómo me comporto yo, cómo procedo yo. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque todo esto que menciona acá es para nuestra bendición y nuestro deleite. No es algo que es para entristecer nuestra vida, sino al contrario, es para darnos gozo, es para bendecirnos, para ayudarnos, para que podamos, pensando en estas cosas tan preciosas que el apóstol le dice acá a los romanos, regresar a nuestros hogares estimulados, a permanecer despiertos, aguardando ese momento bendito y glorioso del regreso del Señor Jesús, que puede ser durante nuestra vida en este mundo. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que de una manera o de otra vamos a estar con el Señor. Eso es precioso, pero el Señor puede venir en este tiempo en que nosotros estamos viviendo. Que el Señor nos ayude para que
estemos dispuestos, estemos preparados y viendo estas enseñanzas claras y sencillas que el Señor nos dejó en su bendita palabra, nosotros andemos como hijos de luz y estemos mostrando a este mundo que está en las tinieblas la luz de Cristo, la luz que bendice, la luz que salva, la luz que da propósito a la vida y que da una vida distinta a lo que este mundo conoce. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que así sea con todos nosotros, con ustedes y conmigo. Todos necesitamos eso para vivir de acuerdo al tiempo en que estamos, de acuerdo a los planes y propósitos de Dios. Muchas bendiciones, hermanos.